Buenas tardes, noches en realidad. Desde Viña del Mar les saludamos con 21 grados aproximadamente tenemos el día de hoy. Según lo que nos dice la publicidad del clima, 8% posibilidad de lluvia. Qué mentira más grande. Bueno, le damos gracias a todos los que nos siguen. El día de hoy tenemos un tema bien especial, así que le animamos también a las preguntas. Y atrévanse a hacer las preguntas, que hay alguien que le va a estar recibiendo las preguntas y nos va a estar avisando, porque a veces se nos pasan algunas, pero ahí nos van a estar diciendo. Quería decir algo también que lo hicimos y lo dijimos en la época, en la primera temporada, cuando estábamos con don Jorge Chávez. Por ejemplo, cuando están los pastores, que tuvimos un programa el día viernes, hace como 2 viernes atrás, hoy día también, a veces no siempre las opiniones que hay son opiniones de todos nosotros, son opiniones personales también que hay muchas veces, y eso es importante destacarlo, porque a veces algunos piensan que es como un pensamiento que hay y no es un pensamiento unánime muchas veces. Hay gente que tiene una forma de pensar en ciertas cosas y está bien, así que queremos clarificar eso. Esto es como lo que se dice en televisión, cada uno... las opiniones vertidas, claro, son responsabilidad de la emisora. De Carlos González, Abel y Sasa. Claro. Sí, no, y mías también, y de cada uno de nosotros que estamos acá. El tema de hoy que nos convoca, Carlito. Calvinismo, vamos a hablar de calvinismo. Pero antes quiero decirles algo. Yo siempre les digo algo a las personas, a todos. Que la semana pasada yo les hablé, cierto, que el nombre de Dios solo lo conocía el sumo sacerdote, porque era demasiado sagrado para que las personas estuvieran repitiendo su nombre. Y tú sabes que se compuso de varios nombres, ¿cierto? Por ejemplo, Jehová, ¿cierto? Después se pusieron solo las consonantes, de repente se le decía solo Adonai, o otras veces, ¿cierto? Yahweh, que es el nombre más... Pero los eruditos, ¿cierto? Judíos, en este caso los rabí, dicen que la palabra Jehová, el sonido más cercano a la palabra Jehová es cuando la guagüita nace y respira. Cuando tú respiras, estás pronunciando el nombre de Jehová. Ese sonido que sale de la pronunciación es Jehová, es el nombre. Entonces, tú lo pronuncias cuando llegas al mundo y tú lo pronuncias a la última vez que estás en el mundo, la última vez que respiras. Wow. Y eso, por eso el salmista en el Salmo 150 dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. No importa que tú no creas o no creas en Dios, cada vez que respiras estás pronunciando el nombre de Dios. Wow. Entonces, interesante eso. Profundo. ¿Y de dónde? Perdóname. ¿De dónde sacaste eso? Hay que investigar. Tengo gente detrás de mí que investiga y me cuenta, claro, y me dice, mire, lea esto, vea este. Pero te certifican que sea realidad. Tú sabes, sí, que hay un montón de cosas que se dicen y que... Hay una escuela de hebreo que es muy buena, que incluso puedes estudiar por ¿cómo se dice? Por internet. Online. Muy buena. Interesante en realidad. Claro. Le habían puesto un nombre. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor es este? Ese título está en referencia al libro que escribió una eminencia, ¿cierto? Porque tengo que decir que es una eminencia. Que ya falleció ya. Pero él era pastor. Sí. Entonces el pastor David Hans, que tú también tuviste Estuvimos juntos almorzando con él. Claro, tuvimos el privilegio de compartir un almuerzo. Y con el señor Olovati. Sí. ¿Te acuerdas de él? Sí. Y él vino a América, a este lado del continente, para hablar de su libro, que en ese tiempo eran falsas doctrinas. Si mal no recuerdo, no me acuerdo bien cómo se llamaba el libro. De Olovati se llamaba, creo que lo tengo en la casa, no me acuerdo. Pero David Hunt también tenía un libro que había escrito, y hablaba justamente de las falsas doctrinas también. Tiene un libro que se llama Hacedores de Dioses. Hacedores de Dioses, sí. Y entonces... algo de Montando la Gran Bestia también, algo de la Gran Ramera, el libro Apocalipsis. Claro, era un libro tremendo, o sea, y tuvimos la posibilidad, como te decía, yo tuve la posibilidad de escucharlo a él, ¿cierto? Y esa es la pena que nos da, que no había bastante gente para escuchar algo así tan importante, como siempre, ¿cierto? Las eminencias pasan por alto, y fue tremendo. Y debido del estudio del calvinismo, ¿cierto? Nosotros nos basamos en el libro que él escribió, y el libro se llama ¿Qué clase de amor es este? Bueno, ahora también como iglesia, como
movimiento tenemos un libro que es Calvinismo versus Arminianismo, claro, y la perspectiva de Capilla Calvario, que es el libro que hizo el pastor Chuck. Es de un libro nuestro. Yo no sé, ¿cuánto tuviste tu primer contacto con calvinismo? Yo me acuerdo, sin saber mucho de calvinismo, ni saber mucho de Arminio, ni saber de nada en realidad, porque había conocido a Jesús hace poco tiempo, no hacía mucho tiempo. Y en la iglesia donde yo conocí a Jesús, como algunos saben, yo nací en la Alianza Cristiana y Misionera. Tuve 2 años en esa iglesia y fue un tiempo bien especial en realidad, porque Dios me permitió ahí ser anciano y diácono en esa iglesia, y de una manera bien rara en realidad. Ahora fue producto un poco del ministerio, va de lo que había vivido yo en realidad, del testimonio. Y me acuerdo que llegó un pastor, el primer pastor que yo tuve se llamaba Medina, apellido Medina, no me acuerdo el nombre, y después llegó un pastor más joven, Adrián Medina, y que venía saliendo recién del seminario bíblico de la Alianza Cristiana y Misionera que está en Temuco. Yeah. Y él llega con cosas medias raras de repente, ¿no? Y a mí la primera cosa que me sorprendió, de ahí a mí que yo algunos se acordarán en una conferencia de jóvenes que yo dije odio el calvinismo. Hasta el día de hoy algunos se acuerdan de eso. Y ahora fue una situación particular en realidad, más que nada por lo que, bueno, hemos compartido lo que hace lamentablemente el calvinismo. Y él, me acuerdo que lo que me dijo del calvinismo, o lo que trató de explicarme, me dijo, ¿sabes qué? Era una mesa y 10 manzanas. Dios eligió 5 para salvación y 5 Dios no las eligió. Y a mí eso, de primera en forma no me entró. ¿Por qué? Porque yo lo que había leído en las escrituras era otra cosa, era de que Dios quiere la salvación de todos los hombres y cosas así. Entonces, era como fue duro en realidad tratar de asimilar de que Dios pudiera ser así. Por eso el título de este libro dice ¿qué clase de amor es este? La verdad es que yo estuve como 1 año y medio en la asamblea, y la asamblea tampoco tiene esa... Bueno, es que son arminianos también. Claro, son dados, claro, para el lado del arminianismo, de Jacobo Arminio. Y tampoco me preocupé mucho de investigar en esa época. Y cuando llegué a la enseñanza sana de la capilla, bueno, uno se pone la camiseta, pero no me preocupó mucho. Hasta que empecé a investigar el tema más... Estamos haciendo propaganda. Y me di cuenta de que habían algunos errores doctrinales serios y que había que tener cuidado con ello. Yo creo que el calvinismo tiene varios puntos, aunque tengo amigos calvinistas que son muy buenas personas. No estoy en contra de ellos, digamos, ni de la persona. Hay que tener claro, nosotros no estamos buscando pelear con el mundo, ni pelear con las personas, ni hacernos aquí una bandera de lucha contra ciertas iglesias. No es la idea. ¿Te hago una pregunta? Me traigo a la memoria algo. Bueno, yo sé que lo conocíamos los dos, un pastor calvinista de la iglesia presbiteriana de Valparaíso. Se llama Claudio Garrido. No, se llama Claudio. La iglesia que está en Conde, esa que parece la iglesia católica. Yo estuve un tiempo. Y algo te dijo él una vez que a ti te sorprendió. ¿Qué fue? No, lo que me sorprendió fue su liberalismo. Yeah. Liberalismo. Porque conversábamos así y él ponía esa típica postura con la mano aquí, así como estar claro, como estar escuchando a Platón, Aristóteles, me imagino. Voy a empezar a hacerme la barba. Sí, siempre tenía la postura y ponerse así como así. Como de pensador tremendo, le faltaba colgarse así como ese que te muele. Y él me dijo, yo le contaba a mí que los jóvenes, tú sabes que la adolescencia para adelante, las hormonas están disparadas y hay que estar hablando por ahí y todas las cosas. Y me dijo, mira, yo tengo un manual que te puedo prestar, que les va a servir bastante a los jóvenes. Y si querés te lo presto, no hay problema. Y me dijo, me lo pasó, yo lo empecé a ojear, decía, por ejemplo, usen condón. ¿Perdón? Decía que los adolescentes tenían que tener relaciones sexuales, que usaran condón, que se preocuparan de estas cosas y que sabían que tomar. La Biblia dice que para adolescentes hasta el momento de casarse tiene una sola palabra y se llama abstinencia. Entonces ese fue también Fue algo que a mí le dije, no, yo no podría enseñar del púlpito o enseñar una clase especial para adolescentes diciéndole a las niñas y a los jóvenes, ¿sabes? Los que son novios, lo que sé, tengan relaciones sexuales nomás, no importa, porque es parte de la vida y es algo natural y no puedo enseñar eso, porque la Biblia dice que es fornicación. Sí. O sea, yo sé que muchas personas dicen ya los puritanos ya están diciendo lo que tenemos que hacer. A mí personalmente me encantaría no decirte nada, porque así menos problemas tendría. Pero la Biblia te manda a decir la verdad.
Yo creo que todos los profetas que tú conoces, yo creo que a lo mejor ellos en su corazón, mejor no les digo nada a este pueblo, pero Dios te lo decía. Hay que hacer una salvedad que me acuerdo que el pastor Chacla decía siempre, que era el ejemplo notable que ponía el pastor Chacla era, por ejemplo, si a mí me gusta ir al cine, o a mí no me gusta ir al cine, yo no te lo puedo imponer a ti. Y creo que lo importante que es lo que no es lo que nosotros le decimos a las personas, porque a las personas nosotros no le podemos decir nada, lo que le enseñamos a las personas. Claro, ese es el punto en esto. Yo pienso que, como te digo, yo rechacé completamente el libro. Yo dije, el pastor se andó molestando un poco, pero yo le dije, no puedo. O sea, él notó al tiro que se imaginó este debe ser puritano o algo así. Pues. Yo le dije, no, yo no voy a, no, le dije, jamás yo le podría enseñar. Mire, me dijo, pero van a ser igual. Eso yo no lo sé. Pero mi deber como pastor no es ir a ver, ¿cierto?, cuando le sube la temperatura al niño o al joven. Mi labor como pastor es enseñarle lo que la Biblia dice. ¿Me entiendes? Porque la Biblia dice claramente que quien convence de pecado, justicia y juicio no es el pastor, sino el Espíritu Santo. Y eso es lo que uno tiene que tener claro. Y lo que dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y me gusta una palabra de ahí, ¿sabes cuál o no? La que dice, que nos enseña, a ver, ¿cómo es el texto? Es como que, no lo voy a decir, pero es como que lo voy a buscar porque, y lo leo, porque es muy importante, porque habla un poco de lo que tú estás diciendo, digamos nuestra forma de, a lo mejor, de relacionarnos con el calvinismo. Estamos hablando primero de eso, digamos, cómo nos relacionamos con el calvinismo. La mía fue que un pastor me dijo 10 manzanas, 5 Dios la liga, 5 Dios. Tú de una manera diferente, claro, que un pastor te diera un libro que dijera que los niños podían fornicar y que estaba bien en realidad. Bien. Mira, nadie os engañe, gracias a Dios, con palabras vanas. Sí. Mira, tenemos que tener claro esto, o sea, desde que Constantino tomó el poder, ¿cierto?, e hizo el Estado y la religión junta, y no solamente gobernó civilmente la vida de las personas, también religiosamente, que creo que fue un golpe maestro de Satanás, pero tremendo, porque no me decir que Constantino se convirtió, o sea, tiene que haber sido una especie de convencido, algo extraño, porque la algunos dicen que se convirtió. Pero los frutos no dicen eso mismo, dicen que su madre llamada Helena también se convirtió y Helena mandó a matar a varias personas. Entonces, la historia dice una cosa y la vida de las personas dice otra. Entonces, yo creo que cuando una persona se convierte, tiene que llevar la idea del ejemplo del apóstol Pablo, la idea de la gente del apóstol Pedro, de Policarpo y otros más que fueron capaces de dejarlo todo. Cuando tú te conviertes a Cristo y la mitad de tu vida está centrado en tus negocios y tus cosas y tú vives de una manera extraña, y la otra mitad a Cristo, no eres realmente una persona que realmente va a dar la vida por el Señor o va a decidir por Cristo verdaderamente. Yo creo que a este hombre le pasó eso. Ahora, cuando ya empezó el tiempo de la Reforma, ¿cierto? Lutero, Calvino y todas las personas que estaban, digamos, en ese tiempo, Juan Cos, que hay una historia bien buena de él, ellos reformaron y siempre hemos estudiado lo mismo, y yo sé que tú lo has enseñado aquí en la iglesia, que es, ellos no querían dejar de ser sacerdotes. Si tú lees la vida, por ejemplo, de Lutero, él no quería dejar de ser sacerdote, él solo quería reformar lo que estaba. Sí. Hay que tener claro estas cosas, no miremos a estas personas como tremendamente héroes espirituales, porque no lo fueron. O sea, no fueron personas así, qué tremendo. Hay que fijarse muy bien en para darse cuenta. Y ellos, cuando decidieron reformar, ya cuando se dieron cuenta que la salvación, ¿cierto? Y también hablemos de Lutero, ¿cierto? ¿Cómo se llama este tipo que está al principio? De Martín, que, ¿cierto? Tenía problemas porque el justo por fe vivirá, y tenía el problema de la indulgencia y todas esas cosas, y fue llevado, ¿cierto? Y lo más bueno que le hicieron es enciérrate con la Biblia, que deberíamos todos encerrarnos de vez en cuando con la Biblia. Nos haría muy bien a todos encerrarnos un tiempo con la Biblia, andaríamos súper bien. Y él descubrió, ¿cierto?, lo que dice Habacuc y lo que dice también, ¿cierto?, en Romanos, ¿cierto?, que Pablo tomó de Habacuc, ¿cierto?, el justo por fe vivirá. Entonces, ellos se dieron cuenta de que todas las indulgencias que el Papa había impuesto para el dinero y todo lo que ya sabemos, ¿cierto?, los llevó a ser millonarios y que estaban comprando pecados. Pues yo, por ejemplo, tenía problemas de alcoholismo, voy a pagar unos 20 años de alcoholismo. Y tomaba por 20 años y estaba perdonado. O sea, yo en ese momento me moría, me iba al cielo, así todo ebrio, al cielo igual. O sea, de aquí a que llegar al cielo, el tipo pensaba que en la pasadita se le iba a quitar la mona, o sea, se le iba a quitar la ebriedad y iba a llegar al cielo. Pero se dieron cuenta que era un error ya. Y reformaron ciertas cosas. Y dentro de la reforma fue esto de por qué tenemos que pagar por nuestro perdón, cuando la Biblia dice que el perdón es gratis. Pero vieron muchas cosas que no permanecieron. Y Calvino, ¿cierto? Y otros, Lutero y otros más,
dejaron, cierto, muy claro que ellos no querían dejar de ser sacerdotes. Ahora, como la Iglesia Católica no aceptó estas cosas, porque tienes que pensar que tú no puedes de un solo paraguaso o de un solo momento sacarle todo lo que es dinero, porque era mucho el dinero que entraba, y en todos los tiempos de la vida entraba. Aún hoy, entonces era una cuestión que no se podía. Se estaban ligados a eso ya de por vida. Entonces prefirieron echar a esta gente y que ellos comenzaran un nuevo movimiento que es el protestante, el protestantismo. Y ellos, si tú te das cuenta, la iglesia anglicana y montones de iglesias más son casi sacerdotes, ¿no? Y se visten como sacerdotes y usan el cuello clerical. Claro, o sea, alguna vez me gustó el cuello clerical. A mí no, la verdad es que a mí no. Sí. Entonces, ellos tenían un sistema de salvación de élite. Ese es el punto en esto. Y ahora, Calvino no fundó ninguna regla, no fundó ninguna. La doctrina del calvinismo no son de él, son de un hombre llamado Agustín de Nipona, que era justamente es anterior, muy para atrás, 1200 más o menos. ¿Y sabes cuál es la tristeza más grande? De que leyendo, estudiando un poco el tema, Agustín una vez enseñó sobre el libre albedrío y se retractó después. Enseñó estudios bíblicos de que el hombre tenía su libre albedrío. Él era un sacerdote católico. Claro. Entonces, todas las doctrinas después nacen de él, y todos los reformadores que vinieron después, ¿cierto? Ellos tomaron la doctrina de este hombre y comenzaron esto. O sea, Calvino y todos los que vinieron para adelante, digamos, ellos no inventaron nada, ellos no inventaron la rueda ya la había inventado este hombre. Entonces, solo lo que hicieron fue aplicarlo. Y yo tengo aquí un escrito, estaba viendo del libro que estamos mirando, tengo aquí una anotación del libro, ¿cierto? Que es interesante mirarlo. Déjame tenerlo aquí. Déjame ver, porque quiero leer primero lo que dice este señor David. Aquí está. Mira lo que dice David en su libro. Dice en su libro: ¿qué clase de amor es esto? ¿Qué amor es este? Calvino apeló a su entrenamiento legal y brillantez natural en el cristianismo, basada en la soberanía de Dios, convenció con la pura fuerza de su lógica, movería a los reyes y al mundo introduciendo el calvinismo a la fuerza. O sea, nunca fue una doctrina que tú podías pensar, una doctrina que tú decís, bueno, a él, no, a la fuerza. Y como era un sistema de élite, entonces, como que yo quiero aclarar algo que tú dijiste la semana más, y después me fui pensando, dije, parece que metí la... La Biblia todo la puedes leer, eso hay que tenerlo claro. Sí. La Biblia no es un libro desconocido, no es un libro que inclusive mi nieta que está leyendo, la Amelia, que ya está leyendo y lee bastante bien, pero a la edad de ella también lee la Biblia. Entonces, ellos trataron, como era una salvación de élite, trataron de que la gente no leyera la Biblia, sino que creyera lo que ellos decían. Y la salvación de élite se daba de esta manera. Llegaba, ¿cierto? Tú tenías tu terreno, tus casas, todo, ¿ya? Y tú no podías morirte, o si estabas así de listo para morirte, tenía que haber un sacerdote a tu lado. Sí. Si tú no llamabas sacerdote, tú te ibas al infierno. Sí. Entonces el sacerdote cuando llegaba se aseguraba... ¿Cómo se llama nuestro lugar? Al purgatorio. Y yo digo el perro con purga. Al purgatorio, ¿cierto? Que también son todas invenciones católicas. Sí. Porque él se aseguraba que para que tú fueras al cielo, la mitad de tus bienes... Quedaban en manos de ellos. Claro. Entonces era una forma de decir que todo era de élite, que las personas que daban más, que de alguna manera tú comprabas tu salvación. Ahora, lo interesante de estas cosas que uno puede en forma inmediata, al menos a mí me saltan, por ejemplo, tú dices cosas y a mí empieza a saltar la palabra, me empieza como pi, 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 y pensando en lo que la Biblia habla, digamos, de esas personas que hacen largas oraciones, dice, y que frecuentan las casas de las viudas, digamos, bíblicamente Dios siempre ha hecho manifiesto, lamentablemente, cómo la religión, muchos la han hecho un negocio en realidad. Es que mira, ese punto cortito, ¿cuándo nace la religión farisea? La religión farisea nace, en la época de los Macabeos. En la época de Macabeo. Los libros Macabeos sería re interesante que la gente los leyera. Le digo a la gente, no son inspirados por Dios, por algo no están en la Biblia. Son los libros que están entre medio de Malaquías y Mateo. Estos volúmenes son bastante buenos y se llaman deuterocanónicos, que significa libro de segunda selección. Sí, porque si lo hiciéramos pseudo es falso. Sí, pues falso. ¿Ya? Y en la Biblia antigua, en el Antiguo Testamento, están escritos al final, después que terminan los 39, ¿cierto? La Tobía. Claro, ahí están metidos todos esos libros, ¿cierto? No todos son inspirados, pero estos sí son de segunda selección.
ya que podrían haber entrado en el canon, pero no entraron porque tienen algunas cosas que contradicen la Biblia. Por ejemplo, ellos oran por los muertos, consultan a los adivinos, lo que la Biblia dice que no, por eso no están en los... Ya. Pero hay algo increíble de eso, perdón, que uno del final de los libros dice lo siguiente, dice, bueno, lo que he escrito no sé si está bien, no sé si está mal. Y eso es algo tremendo en realidad, porque eso no le quita totalmente la autenticidad o la autoridad apostólica en realidad, que en algún momento podrían haber tenido. Rápidamente, entonces los fariseos estaban dominados por Grecia, ¿cierto? El imperio que dominaba en el momento, y tenían un hombre llamado Antíoco Epífanes, que fue el que empezó a tratar de sacar los judíos se olvidaran del judaísmo. Y fue un hombre muy cruel. Un antisemitismo más, entre tanto. Tiene tanto. Y las mujeres judías en esa época tomaron un papel muy preponderante en ese tiempo, más que los hombres en algunas áreas. La mujer se encargó más de cuidar la ley del Señor que los mismos varones. Los varones empezaron con un problema. ¿Y cuál fue? Que Antíoco Epífanes colocó cerca del templo un gimnasio. Y que el riego es dado a la gimnasia y la musculatura. Y hacían gimnasia de nulos tipos. Y ellos pasaban los judíos y pegaban la mirada. Se volvían y miraban y con la mirada se fueron de a poco, permitiéndose, que es el punto. Pero las mujeres no. Entonces, ¿qué fue lo primero que prohibió este hombre? Mira qué interesante. Dijo, si yo sorprendo y revisaban a los niños, a un niño circuncidado, mato a la madre y al niño al tiro. Y las mujeres no le tuvieron temor. Y cuenta la historia en ese tiempo que muchas mujeres murieron, las tomaban del cuello, las colgaban y del cuello de la madre colgaban la guaguita de 8 días. O sea, porque la circuncisión, o sea, porque ellos trataron de mantener todo esto vivo. La más grande que él hizo, sacrificó un cerdo en el templo. Y le dijo, judíos. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Los macabeos, que era un grupo de judíos, actuaron como guerrilleros, para que me entiendan. Ellos lograron libertar la nación de esto, y ahí entró este sistema del fariseo, que era un hombre muy bueno. Eso es lo que uno tiene que tener en mente al principio, que eran hombres que realmente llevaron al pueblo a la ley de Jehová. Sí. Pero lamentablemente, con los años, ellos fueron cayendo en lo que ellos mismos predecían que no tenían que hacer, que fue, lamentablemente, la codicia del dinero los fue llevando. Al tiempo de Jesús estaban totalmente oscurecidos. Y interpretando las cosas a su manera. A su manera. De hecho, hay un autor conocido que se llama William Barclay. Sí. Dice que hay 7 clases de fariseos. Yo voy a nombrar los que me acuerdo. Está el fariseo jorobado, que aquí así todo el rato sí va a mostrar su humildad. Está el fariseo sangrante, que se pegaba en todas partes para no mirar a ninguna mujer, así todo lleno de... El aceta, el que pegaba en los postes. Está el fariseo, mírenme mis obras, que tenía escritas las obras aquí que hacían en los hombros. Está el fariseo ese que llevaba la filastelia así tan grande y hacía una cuestión en él. O sea, él dice que de 7 había uno solo realmente que amaba a Dios y el resto era pura... Y así, pues había montones. Entonces ahí te das cuenta de lo que ellos pretendían hacer. O sea, siempre el sistema es el mismo. Cuando uno cae en esto, significa que tú perdiste tu relación con Dios hace mucho tiempo. Perdiste tu norte. La perdiste. Entonces, para que la gente te vea por lo menos, más o menos, en alguna forma pegado a Dios, tenés que echar a los ritos. Y ahí es donde las personas se secan. Una persona que está en los ritos no puede recibir a Jesús como Salvador, porque él piensa que tiene merecido el cielo. Sí. Y ahí está el problema. Volviendo al calvinismo, que es lo que nos convoca, para que no perdamos la idea de lo que estamos hablando, ¿cierto? Ellos inventan este sistema. Ahora, si nosotros miramos bien el calvinismo, te das cuenta de que el calvinismo pone por mentiroso a Jesús. Por mentiroso, porque él prometió algo que no podía cumplir. Si tú lees cuidadosamente, él cumplió muchas cosas. Si nosotros somos todos calvinistas, supongamos nomás, nosotros somos calvinistas. No, y nosotros decimos, porque ellos dicen que todas las palabras que Jesús usó, cualquiera que creen en pos de mí, y todas las palabras que invitaron a la gente a venir a Cristo, ¿cierto? Él dice que no, porque esas palabras no fueron escritas en el griego así, sino que eran solo para los elegidos. Entonces, ¿cuál es la idea? Sinceramente, ¿cuál es la idea? Si Dios tenía elegido una cierta cantidad de gente, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué seguir diciendo a la gente que Cristo los ama o que Cristo quiere tener una relación con ellos si es que Dios eligió un montón de personas y nada más? Entonces, esto es una mentira, esto es grave. Es grave porque, ya, pongamos nosotros ejemplos siempre, ya, Javier o yo.
sirviendo a Dios de todo corazón, sirviéndole al Señor ahí, negándonos nosotros mismos como la Biblia dice. Y de repente llega mi momento de partir y dice, ¿sabes qué, Carlito? Lo siento, tú no estás ahí elegido. Pero yo te serví, po. Pero no estás ahí elegido, po. No estás ahí elegido. Porque ¿quién de todos los calvinistas está elegido? ¿Cómo sé yo que ellos están elegidos? Bueno, según lo que dicen, el problema que ellos tienen realmente es ese, digamos, que llegan al final de su vida y no saben realmente si son o no son. Es que esa no es una seguridad de salvación para nadie. No. Es como, habían dos avecitas en un árbol y de repente venía una tortuguita y se tiraba abajo y pegaba. ¡Pah! Después la tortuga subió el árbol como podía y se volvía a tirar, ¡pah! Y como 4 veces. Entonces de repente la pajarita le dice a su marido, ¿por qué no le decimos que ha adoptado? O sea, lo que quiero decir es que si no tienes seguridad eterna de salvación, si no estás claro a dónde vas, ¿para qué estás predicando? ¿Para qué vienes a una iglesia? ¿Para qué te juntas con hermanos si no tienes ninguna seguridad de salvación? Yo no puedo entender a las personas, ¿cierto? O sea, a mí me pasó al principio porque tenía desconocimiento de que a Jesús se recibe una sola vez, ¿no? Yo ves que llamaban adelante y yo pasaba, para asegurarme, decía yo. Hasta que alguien me dijo, oye, usted no pase más, pues sí. Es solo una vez. O sea, en la asamblea no me explicaron que era una vez. Entonces uno, el Señor nos llama a todos, vamos. ¿Ya? Entonces es solo una vez. Si yo no tengo seguridad de que la preciosa sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados y me hace una nueva criatura y me lleva a los cielos, entonces ¿qué estoy haciendo en esto? Y estoy guiando a gente a lo mismo en el fondo. Es el problema, porque estoy diciendo algo que el Señor no dijo, porque el Señor afirmó una cosa y esta doctrina te dice otra. Ese es el problema. Yo tengo aquí un pasaje bíblico mientras Javier habla. Yo voy a comer galleta mejor. Aquí, mira, tengo un ejemplo aquí. Dice, mira, voy a leerlo porque los viniculares, esta época de la vida. Dice, en una sala donde hay 20 personas, la mitad de ellas, espérate, enseñar que Dios predeterminó por un decreto supremo que unas pocas sean salvos y el resto al infierno, porque eso es, Dios determina esto por un decreto supremo del mismo, ¿ya? Es una acusación blasfema y terrible acerca de la justificación, santidad y el amor de Dios. Ejemplo, en una sala donde hay 20 personas, la mitad de ellas se va al infierno y la otra mitad al cielo. ¿Ves? Dios dice, todas las personas en la sala son pecadores y merecen el infierno. ¿Dios puede ser justo de esta manera? ¿Dios puede ser santo de esta manera? ¿Dios puede ser bueno de esta manera? Por supuesto que no. No. ¿Cómo entonces? Si es como, ya, esta mitad para allá, no, está mi esposa mejor para allá, son salvos, y esta otra mitad para acá. Es lo que digo que a mí me sucedió cuando yo tuve conocimientos de esto, sin saber mucho, cuando me lo explicaron de esa manera, para mí fue totalmente chocante, porque no era lo que yo había leído en la Escritura. La Escritura no hablan de eso, hablan, y es importante establecer cosas. Por ejemplo, la Biblia, ya tanto en el libro de Romanos como en el libro de Pedro, habla de que hemos sido elegidos. Sí. Pero dice una palabra que para mí siempre ha sido tremendamente importante. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, cuando habla de la elección, ¿no es cierto? Dice, según el previo conocimiento de Dios. Y en el libro de Pedro también habla de lo mismo, del preconocimiento. Entonces, como Dios sabe todas las cosas, obviamente Él sabe quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, pero no porque Él interviene, sino porque realmente el hombre tiene ese libre albedrío para poder venir a Jesús o no venir a Jesús. Ahora, que Él sabe quiénes son, obviamente, pero no porque Él influya en el sentido para que uno sea y otro no sea. Y es importante eso. Lean Romanos 8, 29, 30, 31. A los que antes conoció, dice el texto, también nos predestinó. Entonces, a los que antes, para mí ese texto ha sido tremendamente claro en realidad. Es que hay las doctrinas bíblicas están ahí, sí. No puedes negarlas. El problema es que ellos niegan el libre albedrío, niegan la voluntad del hombre, sí. Y ahí está el problema, ¿me entiendes? O sea, el libre albedrío, primero, es el atributo que Dios nos dio a todos los seres humanos. O sea,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, usted no va a creer que Dios es hombre, o no va a creer que Dios es mujer, o sea, no. Pero sí Dios, uno de los atributos que Dios nos dio y que nos parecemos a Dios en el libre albedrío. Dios nos permite decidir. Porque el árbol del bien y el mal era una forma que Adán decidiera. Porque ya Dios, tú me das libre albedrío, sí, pero no hay nada que yo decida. No, y la Biblia, como dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Son tantos textos. Son libre albedrío. Nos están diciendo aquí todo el mundo me adora, aquí todo el mundo tiene que venir y postrarse, le guste o no. No dicen esos pasajes. Lo que dice es, ¿cierto? Que tú tienes la libre y soberana voluntad. Es la expresión. De venir y decir sí Señor o decir Señor no me interesa. ¿Ves? Porque si nosotros decimos que Dios eligió cierta cantidad de gente, entonces yo puedo decirle, Señor, lamentablemente tú no me llamaste, ¿no? ¿Por qué me juzgas ahora? ¿Por qué me dices que me voy al lugar del infierno o al Gehenna después al final? Si es que tú no me llamaste, tú no me diste ninguna oportunidad de que yo creyera en ti, no me diste ninguna oportunidad de que yo estuviera en tus caminos, simplemente me cortaste. Sí, y es tremendo, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 1, cuando dice que los que no tuvieron en cuenta o no aprobaron a Dios, de alguna manera Dios los entrega cosas, digamos, pero ellos... Pero es que eso lo dice en el segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2. Dice que para los postreros tiempos dice también que... Se me fue la máquina, déjame. No te preocupes, me pasa comúnmente. Dice que... Estábamos hablando de aquellos, como dice el libro de Romanos, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó poder engañoso. Los entregó una mente reprobada. Ya es el romano, pero también... Dice, si me gusta mucho el texto de 2 Tesalonicenses al final. Claro, dice que, por ejemplo... Que Dios lo entregó a un poder engañoso para que crean la mentira, porque no quisieron creer en la verdad. ¿Sabes qué? Perdón, para mí ha sido re bueno esto en realidad, porque de verdad yo siempre he sido muy bueno. Yo me acuerdo con con José Carrasco. De repente estaba José enseñando, diciendo cosas y los textos en mí fluían. Él decía una palabra y a mí salía todo el texto y no estaba como en esto y me ha servido mucho. Así que gracias, Carlos. No, y es interesante eso, de como dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y lo que dices tú, como que prefirieron creer a la mentira. Pues, son tantos los textos en realidad. Pero que eso no es, sencillamente es la decisión humana. Sí, pues. Si entendamos el punto, es la decisión humana. Yo te voy a buscar el texto, mira. Que te lleva a estas cosas. Dijiste algo que me gustaría que lo ratificara y lo dejaras un poco más, dar un poco más de evidencia. Tú hablaste de que ellos son elitistas. Sí. Explícanos eso, por favor. O sea que la salvación es para unos pocos. Ya. Pero no habla de élite en el sentido, porque si uno lo piensa, también ellos como que siempre están abocados como a cierto intelecto, cierto tipo de persona. Es que recién leí el pedacito de que Calvino se ganó esto solo con el intelecto, digamos, es que es lógica, Sí. O sea, ellos te dicen a ti que el hombre no podía decidir porque Efesios capítulo 2 dice que el hombre estaba muerto en delito y pecado. Sí, sí. Y que dicen que un muerto no puede tomar ninguna decisión, pero oye... Muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, pero no físicamente muertos. Pero algo interesante, muy interesante. ¿Sabes dónde? ¿No? El libro de Génesis. Adán, ¿ya? ¿Cierto? Caín, Abel, ellos estaban muertos en delito y pecado y ellos decidieron. ¿No? Sí. Pero sí, recuerda que la doctrina, digamos, hay corrientes de pensamiento que hablan de los caínistas, ¿cierto? Que fueron los que fueron haciendo el mal, digamos, hacia adelante. Y también están los de Set, que fueron, cierto, que a ese le llamó como los hijos de Dios. Hay una doctrina que te habla que son por dos lados. Que la que dicen que Génesis 6 son ellos y no son los ángeles. No son los ángeles, claro. O sea, yo no creo en eso, yo creo que fueron los ángeles. Yo también. Son los ángeles. Pero digamos que tiene esa enseñanza. Ellos deciden, ¿me entiendes? O sea, el pueblo decidió libremente construir la Torre de Babel. Sí. Aunque dicen que el hombre era un tirano, pero las personas decidieron hacerlo. Sí. Para llegar al cielo. Para llegar al cielo, entonces está claro que... ¿De ahí habrán sacado la canción esa? ¿Cuál? La Bamba, que para llegar al cielo se necesita un poquito de... Una escalerita corta de una llana. Y para estas cosas. Ahora, tengo una cita bíblica aquí, de lo que estamos conversando, de lo que Dios dice... ¿Que te puedo leer el texto que leíamos antes? Dice... hablando de la venida del cielo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señal y prodigio mentiroso, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, su decisión. ¿Viste?
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean A la mentira. a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O lo que dice Juan 3 también, po, que no quieren venir para que sus pecados... No sean expuestos a la luz. Claro. Mira, el Evangelio es la revelación de Dios. ¿Ya? Es la revelación de Dios y es la decisión del amor de Dios para nosotros. Ahora, esto, para los autores de la Biblia, esto significa el Evangelio. Mira, primero, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Me acordé del Javier que me dijo: no hablé tan rápido. Así que, perdón, Javier, me voy más lento. A ver, Peña. Sí, me dijo: estáis hablando muy rápido. Tito 2, verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí. Sí, eso es el Evangelio. Sí. Es para todos, todos pueden venir. Y lo otro que dicen que no quiere que ninguno se pierda. Ninguno perezca. ¿Ya? Ahora, en Mateo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea, todas las personas del Evangelio es la proclamación de Dios para venir a buscar, ¿cierto?, salvación y vida eterna. Aquí no hay elite. Dios no está llamando a unos cuantos y a otros no. Es simplemente tú tienes que venir en tu decisión soberana, que Dios te permite tenerla. Porque es importante, tú no puedes decirle a Dios mañana: Señor, porque tú me obligaste y yo hice esto. Tú decidiste qué hacer con tu vida. Mira, yo el domingo en la iglesia dije algo: nosotros no somos homofóbicos. Las iglesias cristianas no deben ser homofóbicas. Las iglesias cristianas tienen que amar a las personas. Lo que odiamos, lo que nos da repulsión es el pecado de las personas, porque si no nos da repulsión, entonces, ¿qué clase de amor sentimos por Dios? Porque Dios dice claramente que es abominación. Y si a un cristiano le parece que es normal y bueno, entonces estamos mal. Pero sí amamos a las personas, y las personas tienen que ser salvas y tienen que tener un tiempo cerca del Señor, ¿cierto? Y nosotros tenemos que también tener claro eso. Ahora bien, la salvación es para todos. Todos pueden venir, no importa quién sea, no importa su nivel social, no importa qué grado de intelectualidad tenga, no importa si usted no tiene nada de dinero o mucho dinero, o de color, amarillo, blanco, la raza que sea, no importa. El Señor nos llama a todos, ¿cierto?, para salvación y vida eterna. El propósito del hombre y esta doctrina es siempre lo mismo. No, algunos somos los elegidos, algunos somos quienes vamos y el resto lo siento. Mira, quiero leerte algo que pone don Jorge Antino Pay. Con respecto al calvinismo, algunas iglesias evangélicas pentecostales hablan mucho de que no te ha llegado la hora. Es decir, Dios no te ha impuesto la salvación. ¿Y de qué forma? A través de un sueño, profeta o voz audible en la cual te dicen: tú eres salvo hoy. Una salvación impuesta. Qué terrible. Mira, aquí tengo una clave interesante que quiero leerla, que lo andaba buscando ese rato. Dice Juan capítulo 5, versos 39 al 40. Ojalá usted anotara los versículos, me costó harto encontrarlo, le digo al tiro. Para que... Anótelo. ¿Qué dijo? Juan 5. Juan 5, versos 39 al 40, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, 40, y subrayan el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No dice no podéis. No queréis. Dice no queréis. ¿Te das cuenta el libro de Dios? Sí. Eso es lo que uno tiene que leer la escritura. No puede: qué bonita la enseñanza, el pastor tiró un chaleco al piso y varios fueron sanados, benditos. No tiene idea. No tiene idea de lo que están diciendo. Entonces, ahora, no solo eso impresiona, también impresiona mucho la verborrea, la palabrería, todas esas cosas que está diciendo una blasfemia. Esas palabras tan altas para mí son muy difíciles de entender. De repente hay mucha gente que viene y empieza a dar como toda una serie y la gente como que se alucina un poco menos diciendo: oh, qué tremendo. Ocupan mucha terminología teológica. Claro, para pantallarse en el fondo, esos son. Entonces dice claramente: y no queréis, no dice y no podéis, porque si hubiese dicho ahí no podéis, nos fuimos al infierno. Claro, estaría claramente que el Señor va a elegir unos cuantos. Es no queréis. Uno tiene claro esto: es no queréis. Jesús le dice: no queréis venir a mí. No dice no podéis.
Por eso entonces la doctrina del calvinismo tiene estos puntos. Ahora, tú sabes que ellos tienen 5 puntos del calvinismo, que ellos la llamaron tulip en inglés, ¿cierto? Y en español tulipán, no. Pero alguien dijo por ahí, un autor importante dijo que el tulipán era una bonita flor, pero era una pésima teología. Pésima. Ahora, hay algunos que son muy severos con eso, dicen que es una teología del infierno. Yo también la creo un poco. ¿En serio? Ahora hay que tener claro lo que después, ahora no se llama calvinismo, tengámoslo claro. Ahora se llama teología reformada, que es el mismo animal. Insisto, responsabilidad personal. Bueno, voy a decir otra cosa. No voy a decir. No es responsabilidad de contingencia 2020. No voy a decir eso. Lo dice mi pastor, pero yo no lo voy a decir. Es la misma doctrina con diferente nombre. La misma doctrina con diferente nombre. Y los jóvenes y mucha gente cae. Doctrina reformada. ¿Por qué tiene que ser reformada? Si la Biblia es una sola enseñanza. Una vez un joven me dijo a mí: oiga, pastor, resulta que yo leí la Biblia y salí calvinista. Yo le dije: ¿sabes qué? Eso es mentira. ¿Leí la Biblia y salí calvinista? Yo le dije: ¿sabes? Alguien te llevó a eso. Pero la Biblia no... Si yo leo la Biblia de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, no salgo Capilla Calvario. No salgo ni asamblea, no salgo de iglesia cuadrangular. Salí cristiano. Claro, porque la Biblia va a hablar a mi corazón, no te va a guiar a doctrinas ni a cosas que... ahora soy esto. O sea, no funciona así, es una mentira. Eso de alguna manera es evadir tu responsabilidad y que adoptaste una doctrina equivocada. Ese es el punto, y estás culpando a Dios en el fondo. Bueno, yo leí la Biblia y salí calvinista, pues entonces quiere decir que no. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? No son los pastores, yo creo personalmente, que ninguno de ustedes tiene que tener una Biblia con comentarios. Las Biblias no deben ser leídas con comentarios, no debe leerse una Biblia en comentarios. Pero les encanta mucho tener eso. Y se sientan ahí para decir: a ver qué dice el pastor, ¿está verdad? Si usted no está conforme con lo que su pastor dice, busque otra iglesia. Pero es que sí, no se puede estar con un ojo cerrado y otro abierto. Y algunos tienen hasta la Biblia de MacArthur. O sea, el que tenga el comentario, el hombre a usted lo va a llevar al pensamiento de él, no a lo que Dios quiere realmente. Por favor, tenga una Biblia. Si usted ya tiene los ojitos cansaditos, con la letra grande, son más caras, sí. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No, pero con lentes se puede agrandar la Biblia. Claro. O si tiene computador, sí, se agranda bastante. Y léala solita, no use comentarios, no los use. Si usted va a enseñar, si usted es un líder en su iglesia, cualquiera sea esta, no use comentarios. Primero, mire, voy a darle algunos tips para que me entienda. Primero, para que sea una doctrina, realmente, y no una recomendación, tiene que cumplir 3 cosas. La primera, tiene que haber sido enseñada por Cristo. Segundo, tiene que haber sido Antiguo Testamento primero. Antiguo Testamento. Después enseñada por Cristo, después por los apóstoles, sí. Y luego el apóstol Pablo haberlo mencionado. Es una doctrina. ¿Ya? El corte de pelo, el velo de las mujeres son recomendaciones, no son doctrinas. Cuando uno quiere pasar una doctrina, si no están en estos fundamentos que les di recién, es solo una recomendación. Y usted va a hacer la iglesia lo mismo que los efesios hicieron con la religión judía. Bueno, es lo que pasa un poco con lo que hablábamos la semana pasada o la anterior, cuando hablábamos de la fe ciega, de esa fe que hay en muchas iglesias donde la gente pesca. Tú mismo me decías que pescan el fondo de un texto y dicen lo que ellos quieren decir y usan el texto como pretexto, en realidad, siendo que si uno leyera el contexto no tiene nada que ver, pero ellos lo dicen de esa manera y lo enseñan así. No, absolutamente es así, o sea... Entonces tenemos ya que son elitistas. Segundo, que están llamando a Jesús mentiroso. Claro, ¿viste? Porque ellos dicen que Jesús está ofreciendo algo que no va a cumplir, pues. Claro, porque se dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no. Y ellos dicen, no, pues esa palabra todo aquel no significa todo aquel, significa solo lo escogido. No, o sea, eso se llama... No solo esa palabra, son muchas palabras. Por eso digo, eso se llama hacerle violencia al texto, buscarle ahí algo, alguna consonante que me lleve al... No, pues no, si no es así. No es de esa manera. Entonces, eso se llama hacerle violencia al texto. Lo que hacía este señor Warren cuando... con su libro La Iglesia con Propósito, Matrimonio con Propósito, Hijo con Propósito, se llegó a todo con propósito. Ganó plata. Si la gente andaba con el libro bajo el brazo más que la Biblia.
Y él hacía violencia al texto, le hacía tremenda violencia, o sea, lo destrozaba, ya el destripador estaba ahí destrozando el texto para llegar a un punto que él quería que la gente oyera. Y muchas personas, ahora sí vi la luz. No, si un libro que yo escriba, y espero alguna vez escribir uno antes que el Señor me lleve, ese libro usted no tiene que abrir los ojos en cuanto a Cristo, porque si no estamos mal. Todos están esperando tu libro, pero el libro de las historias de Carlitos González. Están esperando todo. El libro de las historias de Carlos González. Cuando la gente... Y en mi iglesia pasaba, yo al principio me molestaba, después aprendí que el Señor me habla al corazón. Fuimos a un retiro, pastor. Dios nos habló tremendamente. Yo dije, estoy todo el año enseñándole. Todo el año. El Dios me tocó el corazón y siento el amor de Dios. Y yo, ¿cuántas veces te he enseñado del amor de Dios? ¿Y no pescaste el hilo? O sea, perdón, no tomaste atención a lo que te enseñé. O sea, tiene que venir otro a decirte. Es que pasa eso. Entonces es fácil que la gente... Y créame, póngame ahí a los baños. Hay que lavar el baño. ¿Cuánto dura eso? ¿Una semana? ¿Una semana y media con suerte? O sea, dura un domingo y un miércoles. Ahí está, semana y media. Y después volvemos a toda la normalidad. ¿Por qué? Porque las personas están solo por la emoción. Sí. Solo porque alguien les dijo algo bonito. Yo me acuerdo y no tengo nada. Yo, bendito, yo sé que un hermano en la fe, bueno, y todo el asunto. Y que este pastor que vino varias veces que tiene ausencia de pelo en la frente. ¿Cómo se llama que es el director de la escuela bíblica en Gold Spring? ¿Cómo se llama? Larry Power. Larry Power. El que habló del menorá. El hombre... Bueno, yo escuché varios estudios de él, escuché uno que hace sobre D.L. Moody, que yo quedé realmente sorprendido, yo quedé leyenda de él, ¿ya? Y un día él hizo en un retiro, ¿te acordás que rompió la copa de la Santa Cena, así el corazón del Señor se rompe? Le dije yo, eso me va a costarme caro, porque cada vasito me es muy barato. Está bien, son cosas bonitas, pero no son tan profundas que digamos. No son tan profundas. En el momento te llena de emoción y te corren las lágrimas. Pero cuando hay que lavar el baño, cuando hay que servir a Dios, cuando hay que ser obediente a los pastores que te enseñan la Escritura, y tú estás en la iglesia pensando, él lo dice acá, pero yo en mi casa yo hago lo que quiero, entonces no funciona, que lloré un rato. Judas también lloró y igual se ahorcó. ¿Y ahí eso qué tiene que ver con el calvinismo? ¿Que los calvinistas son así? Que el calvinismo de alguna manera te lleva justamente a esto, te atrapa con la intelectualidad, te atrapa. No, lee este libro te va a hacer ver la gloria. ¿Qué gloria vaya a ver si estáis confundiéndote? Entonces, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? Las personas que, si tú, como creyente, no tenías una base sólida bíblica, ¿cómo se te ocurre leerlo? En Ventana, nosotros teníamos una hermana que era no sé si por decir, no digo nada mejor. Pero una hermana, ¿cierto? Que era la hija de otra hermana que falleció, que era muy querida por nosotros, que tú la conocías también, que alcanzó a estar contigo inclusive. Yeah. Una hermana muy hermosa en el Señor. Ya. Ella... yo sé de qué estoy hablando. Ella vino a nuestra iglesia, estuvo viniendo, y venía bien hoy. Ella falleció. Sí, venía bien. Bien el Señor. Y de repente, yo no sé por qué empezó a leer libros esotéricos. ¿Esotérico? Sí, de espiritismo y toda la cuestión. Ni siquiera... No, una cuestión densa. Y yo un día estábamos en el servicio y yo aparte, le digo, hermana, mire, con todo el amor del Señor, ¿por qué mejor no lee la Biblia? Sígale, usted estaba bien leyendo la Biblia, inclusive le traje varios libros al pastor Chávez para que leyera. Y me dice ella, usted no me puede prohibir estas cosas. Usted no es quien para prohibir estas cosas. Le dije, sí, yo no soy quien. Solo estoy diciéndole lo que... En resumidas cuentas, ella terminó trastornado y mirando para la pared, así, literalmente. Dios mío, no digáis más mejor. Es terrible. Es porque las personas se sienten que tienen después, como el nivel intelectual les sube mucho, ¿no? Es que yo ahora puedo transportarme en espíritu, ahora ya me puedo salir del cuerpo. Si mucha gente cree eso. Bueno, pero también hay que tener cuidado. Yo salí del cuerpo. Yo cuando conocí a Jesús, ¿ya? Me acuerdo que estaba orando y cuando recibí el bautismo, yo salí del cuerpo, yo me vi a mí mismo abajo. Mira, dejemos ese párrafo. Ahora, acuérdate que el apóstol Pablo dice que también, dice que murió. Bueno, pero son cosas, pero por eso es que realmente, como te digo, a veces tengamos cuidado cuando determinamos cosas tan determinantes que a veces son experiencias que son personales que pueden tener las personas. Ahora, cuando las personas, creo que es muy importante esto, tratan de que esas experiencias propias sean de todo, ahí hay un problema. Es lo que hablábamos recién, por ejemplo, no podemos imponer a alguien, nosotros estamos tomando cafecito.
Y alguien dirá, oh, están tomando café. Lo que le pasó al pastor Chuck, ¿te acuerdas? El pastor Chuck fue a un lugar donde él pidió un café. Y todos dijeron, el café. Y ese lugar donde él fue tomaban cerveza. Porque era parte de... Es lo que tú dijiste de la cultura, de lo que pasó con las mujeres en Corinto. Claro. Parte de la cultura. Entonces, en esa cultura, tomar café era malo, pero tomar cerveza no era malo. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema cuando yo trato de decirle a alguien, usted... O le digo a todos, tienen que tomar café porque yo tomo, o no tienen que tomar café porque yo no tomo? Claro, a lo que yo quiero llegar, Javier, que te dije al principio de la conversación, es, si tú no tienes las bases claras, no puedes hacer lo otro. Esta hermana está recién comenzando a estudiar. No, sí, sí. Entonces, no, pero es terrible en realidad. Lo que tú hagas te desvía. O sea, porque no tiene la base sólida. Ningún cristiano tiene que leer el libro si no tiene su base sólida bíblica. Ahora, si tú realmente tienes clarísimo lo que Dios dice en cuanto a lo que nosotros creemos como iglesia, entonces lee el libro, yo no me molesta, pero si el libro te va a cambiar, entonces tú no tenés claro lo que dice el Señor Jesús cuando dice erráis. Porque ignoráis las escrituras. Y el poder de Dios. Ahora, con respecto a los libros, yo el otro día creo que fue un poco majadero y voy a hacer de nuevo majadero. Tampoco tengo nada contra los libros, pero creo que sin lugar a dudas los libros inclinan el corazón de las personas. Y eso, digamos, porque como tú lo dijiste, la gente trata de imponer un poco su... Y yo lo decía... Pobre gente, pobres mujeres que no tenían a Elizabeth George, pobres mujeres que no tenían, no sé, pues no sé, pongamos un escritor de varones, así que sea... Imagínense los apóstoles, pobrecitos, no tenían ningún escritor a quien acudir, pues. ¿Pero qué tenían ellos? El Antiguo Testamento. Si eso es lo importante es leer la Biblia, tal como tú lo dijiste, y eso te va... Jesús lo dijo de una manera tan simple, cuando salí la verdad os hará libres, tan simple como eso. Libres. Spurgeon, D.L. Moody tenían un problema con la predicación porque eran calvinistas. Y la oración de Moody era, Señor, salva a los elegidos y un poquito más. Pero ¿sabes qué? Yo he leído bastante a Spurgeon y de repente hasta en las predicaciones de Spurgeon uno no nota ese calvinismo que hay, sino que al contrario. Porque tienes que tener la base de que ellos no creían en todos los 5 puntos, sí. No creían en todo. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que tener claro y la audiencia también. Si tú lees el Nuevo Testamento, si tú lees el nacimiento de la Iglesia de los Hechos, del capítulo 1 hasta el 28, aparece alguna parte que diga calvinismo, aparece alguna parte que diga... No. Entonces no es una doctrina bíblica, no es una doctrina que nace con la Escritura en el sentido de que está formada ahí. ¿Me entiendes? Los apóstoles no tuvieron el problema ese, los apóstoles tenían problemas de legalismo. Sí. Legalismo. En el capítulo 15, me parece que el verso 10, y que el apóstol Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Cierto? Poniéndole a los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Entonces, ellos hablaban del legalismo, pero esto es otra cosa. Esto nace mucho tiempo después de las Escrituras, mucho tiempo después que la iglesia fue formada. ¿Me entendí? Con la idea, de alguna manera, de hacer lo que el hombre siempre quiere hacer. Yo soy más importante que tú, por tanto merezco mejores cosas que tú. Y eso es el corazón engañoso que el hombre tiene. Porque, ¿qué ocurre? Mira, yo siempre lo pienso de esta manera, amados hermanos, lo pienso de esta manera. ¿Por qué los pastores se envanecen? ¿Porque creen que son mejores que otros? ¿Por qué las personas después de un tiempo no quieren recibir en su oficina a la gente, sino que tienen que pedir horas y prácticamente? Porque se van envaneciendo, van pensando que ellos son gente de élite. Y como muchos cristianos, yo conozco mucha gente que se cree de élite. Pues. Uno se olvidan de algo muy simple, porque Jesús dijo, afuera están los que se sirven de la gente, pues ustedes quieren ser los mayores, tienen que servir a todos, como decía Pastor Chuck, pues, estar ahí para la gente. Tú tienes que entender una cosa. Yo no tengo un ejemplo de mi pastor Raúl llegando en un Mercedes-Benz a la iglesia y que no podemos ni abrazarlo ni acercarnos a él y como de lejos sacarle una foto así como de lejos. Él se acerca a uno, conversa, se viste igual que tú, tiene un auto igual como cualquiera de nosotros puede tener. O sea, son personas humildes. Ellos han escrito libros, ellos reciben dinero por sus libros. El pastor Raúl sabe que tenía su academia de karate, recibía su dinero y sus cosas. Nunca yo lo he visto en actitud de, oye, a ver, mira, tú siéntate allá, mira, ti toman eso. No, al contrario, yo acá. Ellos siguen sorprendiéndose y la Sharon siempre lo dice. Sharon dice siempre que para ella es tremendo que Dios haya hecho eso. Y lo que decíamos el otro día, que el pastor Chuck también en uno de sus libros habla de Raúl y dice que él se sorprende porque Raúl dice un par de palabras y venían miles de personas adelante. Y lo que decía la Sharon de Raúl en ese programa que te decía yo, que decía que él lo único que hablaba al principio
Era su testimonio. Claro, es que creo que una de las cosas que se nos enseñó toda la vida de parte del pastor Raúl es cuidado con el orgullo, cuidado con el dinero y cuidado con la mujer ajena. Son tres cosas que uno debe cuidar. De las tres cosas, las más peligrosas es el orgullo, porque casi no se ve, casi como hasta cuando ya está ahí. Tengo una cuñada que vino de Suecia que dijo que había un pastor en la iglesia que ya iba, que si el pastor se caía del orgullo se mataba. Entonces, Si se cae del orgullo se mata. o sea, para que ya, ¿cómo explicarme lo orgulloso que el hombre era? Oiga. Vamos a tener que grabar todas esas cosas, palabras, dejarla ahí como frase cliché. Bueno, y pero volvamos un poco más al asunto del... antes que nos quedan todavía unos minutos. Ya. Entonces, volviendo al tema... ¿Por qué es tan peligroso el calvinismo? Pongámoslo de esa manera. Porque primero te hace ver como que Dios no está cumpliendo todo lo que Él dice en su palabra. Ya, pero Atenta contra los atributos, Ya. como el amor, como la misericordia. Atenta contra los atributos de Él, pues atenta, pues. Porque yo estaba viendo, es que tengo que estar anotando, mirando así, mientras tú rellenáis. Yo busco algo, quiero leerte del Concilio de Trento, lo que ellos dijeron. Sí, por eso uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Por eso, dale nomás, mientras yo busco aquí. Porque es interesante lo que ellos dicen. Yo anoté estas cosas para que ustedes las pudieran, para que las leamos juntos y te des cuenta de lo que se pensaba del tema. No, yo vuelvo a reiterar, a mí más que ninguna otra cosa siempre me ha llamado la atención no solo esa elección deliberada, sino que también esa forma que yo nunca lo he visto hacer evangelismo, sino que lo he visto hacer conferencias en iglesias que son de un pensamiento diferente para tratar de Exacto. convencerlos a ellos Robándosela. y sacarlos. Usa palabras fuertes, En el fondo, ¿qué es lo que es eso? robarse las ovejas. Sí. Y eso, y le predican a ellos, ¿saben qué? Es como una iglesia que había aquí en Viña. Pero no era calvinista, era una iglesia recuática, que ellos decían que eran los elegidos de Dios y que ellos tenían el deber de predicarle a los cristianos para que los cristianos abandonaran su iglesia y se fueran a la iglesia de ellos, porque Ya. esa era la iglesia de Dios. Están locos, mira. Dice la confesión de la fe de Westminster, ¿ya? Dicha por Calvino así, dice, por el decreto de Dios y la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Aquellos humanos que han sido predestinados para vida, Dios los ha escogido en Cristo, para gloria eterna, para alabanza de su gracia. El resto de la humanidad, Dios le ha placido, de acuerdo al insondable consejo de su voluntad, sobre todo poder soberano, sobre toda criatura, ordenarlos para la deshonra e irán por su pecado, ¿cierto? Para alabanza después de gloria y justificación en el infierno. O sea, esta es la declaración que ellos hacen. O sea, mi pregunta es, ¿esto es un juicio perfecto de Dios? No. Esto es lo que ellos dijeron. O sea, a Dios le plació mandar una cantidad de gente al infierno, ¿cierto? Y Él salvó, o sea, y aquí nombra ángeles, ¿cierto? Y personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso el libro de David Hunt dice, ¿qué clase de amor existe? ¿Podría yo creer en un Dios de esta manera? Que está haciendo, ¿podría yo decir que Dios tiene esa gran misericordia? Se está mandando como por diversión, como porque Él se lo antojó, como antojadizamente mandar gente al infierno. O sea, esto es dañino, güey. Sí. Es dañino. Ahora, si yo me considero como uno de los puntos de ellos, dicen que la gracia es irresistible, o sea, Dios te eligió a ti, aunque tú seas el drogo más grande, aunque tú seas el carnicero peor, Víctor, te fuiste, o si tú, porque no tenías derecho a elección, porque Dios te eligió. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de gente? O sea, bueno, hagan mal, pórtense más y al final. Entonces, ¿qué pasa con los pasajes que debemos perseverar? ¿Qué pasa con la santidad? ¿Qué pasa con el tiempo de búsqueda de Dios? ¿No existe entonces? Y aún así, yéndome al infierno y todo estoy diciendo que soy salvo, entonces no funciona de esta manera. O sea, si tú te das cuenta, Dios nunca dijo eso. Ahora, esta declaración, yo viene a mi mente al tiro el pasaje que Dios le dice a Ezequiel: ¿acaso yo quiero la muerte del impío? Entonces uno queda así, bueno, ¿a quién le creo? ¿A la declaración de estos tipos o lo que la Escritura dice? Ahora, algo muy importante para que quede muy claro, ya que no nos queda mucho tiempo, es
Justamente usando el texto o no el texto, sino el libro que habla Carlos, el mismo libro, Dios le dice a Ezequiel, por ejemplo, cuando le habla acerca de la atalaya, ¿no es cierto? Y en el 33 le habla de la necesidad de decir lo que tiene que decir. Y le dice, ¿por qué? Porque no importa lo que hayas hecho, ¿no es cierto? Tanto bueno como malo. ¿Por qué? Porque si tú en un momento determinado vienes a Cristo, ¿no es cierto? Y habiendo hecho lo malo, y vienes a Cristo en un momento, eso es lo que importa. Pero también lo que dice es que si en un momento Cristo, vamos a poner de esta manera, viene y tú habiendo a lo mejor caminado 40 años en el tiempo que Cristo viene, tú dejas de caminar con Cristo, los 40 años que tú caminaste con Cristo no sirven de nada. Y eso es importante, ¿por qué? Porque dentro de lo que creemos nosotros como doctrina, ¿qué es lo que es? Es la permanencia. Eso es lo que creemos como doctrina. No creemos ni lo que Calvino dice, ni lo que Arminio dice. Creemos que hay que permanecer. Como dijo Jesús, pegados a mí. Juan 15. Claro, lleváis mucho fruto. Creo que eso es importante destacarlo como iglesia, en lo que creemos, lo que pensamos. ¿Y por qué? Por un poco lo que dice Carlito. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos pueden asumir de que somos salvos, entonces podemos hacer. No sé quién era el que decía y hablaba acerca del peligro que era, ya me acuerdo, es el asistente del pastor Raúl, que decía el peligro que hay de esto, porque en realidad tú no sabes, po. Tú puedes estar viviendo en ese juego que dices tú, soy salvo, pero estoy acá afuera, total, Dios me va a llamar y tú no tienes idea. Si de repente puedes realmente venir o tener el tiempo o lo que sea para venir a esa salvación. Entonces el peligro no es menor. Mira, quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice claramente del libre albedrío. Voy a citar algunos pasajes bíblicos claramente sobre el libre albedrío del hombre. Por ejemplo, Marcos 16, verso 6. Romanos 1, 16, que lo leímos, ¿cierto? Juan 15, 24. Primera de Pedro 1, 23. Hebreos 4, verso 2. Todos los pasajes te hablan de que tú tienes que tomar una decisión en cuando eres enfrentado al Evangelio de Jesucristo. Todas las personas debemos tomar una decisión. Ninguno de ustedes se casó por correspondencia, porque no estábamos en esos tiempos, ni por poder. Antiguamente la persona se comprometía y se venía, ¿cierto? Y se casaba con el hombre por poder. Ahora no existen estas cosas. Cada persona elige su pareja, ¿cierto? Entendiendo que la conoce y todo lo que pasa y se casa. Lo mismo es con el Evangelio de Cristo. Tú te ves confrontado a la prédica por televisión, por un libro, por la palabra de Dios o por algún amigo. Tú tienes que tomar una decisión soberana y libre que Dios te permite, que es decir, sí Señor, yo voy a ti y quiero que tú me cambies la vida, o Señor, yo no estoy ni ahí contigo, sí, y me voy. Y que ese es solamente el inicio y el comienzo también. ¿Por qué? Porque muchos también asumen eso. Yo hice una acción por Jesús y viven una vida totalmente pecaminosa. También hay que tener cuidado. Por eso miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Y el mismo Pablo a los Gálatas le dice, me temo que he trabajado en vosotros, que no es menor. Entonces creo que es importante, por eso más que nada lo que queríamos tocar era con eso, no tanto, sino en el asunto de la necesidad que hay hoy día. Hoy día lo dijimos, yo no sé si lo dijimos aquí, yo lo he dicho en la iglesia y se ha dicho que las estadísticas dicen que lamentablemente producto de la pandemia, 1/3 de los cristianos se ha apartado del camino de Dios. 1/3 de los cristianos no se están... Y alguien lo decía, creo que tú también lo dijiste, que muchos se ponen en el teléfono, ¿no es cierto? Pero para que el pastor sepa que está en el teléfono, pero ellos no están ni siquiera mirando en el teléfono lo que el pastor está enseñando en realidad. Y eso es una realidad hoy día. Entonces, vivimos tiempos que son importantes. ¿Por qué? Porque realmente creemos que Jesús puede aparecer en cualquier momento. Ya no hay nada más que esperar. Creo que hoy día está tan claro esto, digamos, de que Satanás puede tomar control de esto y puede mandar a marcar y mandar, digamos, creo que ha sido una experiencia muy especial todo esto de la pandemia con respecto al control. Algunos sugieren que esto es mentira en realidad y que hay un control detrás de todo esto, de los gobiernos, de todo. Entonces, más que ninguna otra cosa, la intención es llamar un poco a entender lo que dice aquí Pablo, porque tenemos que realmente perseverar y que tenemos que estar dando frutos, que tenemos que estar, como dijo Jesús, a mí me gusta y siempre lo digo, hay 3 veces en la Biblia que se dice, al principio Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Elijan ustedes a quién van a servir. En la mitad de la Biblia, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, siglo, si Baal, siglo. Y al final, Jesús mismo dice, por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. Frío o caliente. Entonces, tú lo dices, hay un llamado que Dios nos hace, pero a eso, a no estarnos fijando en esas doctrinas a lo mejor, o asociándonos a ellas como tratando de tomar una ventaja, porque muchos toman una ventaja de esto, sino que de verdad queriendo vivir para Cristo. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero dar un ejemplo de la escritura del calvinismo y del libre albedrío, que usted tiene que tenerlo en cuenta. En el libro de Génesis, ¿cierto? Cuando Dios le sale el encuentro a Caín, es importante ver ese pasaje, tienen que la gente entender lo que dice. Dios le sale el encuentro a Caín y le dice, ¿cierto? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Cierto? Y si bien hicieses, serías enaltecido. En otras palabras, hagamos de nuevo el sacrificio, hazlo de nuevo, pero hazlo como corresponde. Sí. Hazlo de nuevo, yo te lo acepto de nuevo, hazlo, anda, prepáralo y hazlo, yo estoy ahí. Hazlo, si era la idea, no era ya tú estás condenado, te fuiste, perdiste, no, hazlo de nuevo. No, es una oportunidad que le da, porque aún cuando le pregunta por su hermano esperando, sabes que me equivoqué, Señor. Antes que pecar, antes del sacrificio. Pero entonces, Dios le da la posibilidad digamos, de hacerlo de nuevo, de arrepentirse. ¿Me entiendes? Le dice, y si vienes ese, y Dios le advierte, con cuidado porque el pecado está a la puerta. Sí. Y cuidado que se puede enseñorear de ti. Sí. Entonces, él tomó la decisión de matar a su hermano. Tomó la decisión. No Dios le dijo, hazlo. No Dios le dijo, yo voy a apoyar a este para que sea el primer homicida, así que voy a de poquito, voy a aconsejarlo que se vaya por ese caminito para que mate a su hermano. No dice eso la Biblia. Caín no era la simiente del mal, ni era la semilla de Satanás, porque tenía las mismas atribuciones que su otro hermano. Escuchó las mismas, digamos, enseñanzas de Adán y Eva, porque eran sus padres. Entonces, para Abel y para Caín las mismas enseñanzas fueron dadas por los mismos padres. Entonces, lo que pasa es que las personas tienen la capacidad, lamentablemente, porque Dios nos dio así, lo digo lamentable porque se elige mal, ¿cierto?, de tomar su decisión. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y no que Dios lo condenó porque mató a su hermano, o sea, hubo un juicio por eso, pero él tomó la decisión de levantarse contra su hermano. Era más fácil levantarse para matar a una persona que hacer el sacrificio de nuevo. Y eso es el orgullo, ¿cierto? Si Caín se cayó del orgullo, se ha matado. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no será enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Algunos dicen que lo que Dios miró ahí en realidad fue el corazón, porque realmente el corazón de Caín era malo en realidad y el corazón de Abel era bueno. No, porque algunos dicen que como es oveja, el otro era algo, no tiene nada que ver en realidad. No, pero aún así Dios le salió el encuentro. Sí, no, sin duda. Pero es que es el punto. Sí. O sea, tiene la decisión, pues. Sí. Esto no es, vuelvo a lo mismo, no es unos para el infierno y otros no. Tú decides dónde quieres ir. Y un poco lo que dijiste tú al principio, que tenía que ver con... que están muertos en delito y pecado. Si estuvieran muertos, ¿cómo escucharon la voz de Dios? No habría forma. Sí. No habría forma. No, por eso yo quiero, digamos, no sé cuántos minutos quedan. Nada. Hemos pasado. ¿Y por qué se va? Ni que tengo que cobrar extra. Solo decir una cosa, cortito y me voy, dijo si esto no fuese así, ¿cierto? Yo tengo que recurrir al testimonio de mi pastor Raúl. Él cuenta, ¿cierto?, que estaba con una escopeta esperando a su esposa para matar a su esposa, a sus hijos, y luego esto lo escuché de él mismo, él quería disparar a la policía, cosa que la policía entrara a su casa disparando y en el juego cruzado él muriera también. Esa era la meta de él, estaba tan ya inverso en su pecado, que él quería hacer eso, matar a Sharon, matar a sus hijos, ¿cierto? Y disparar a los policías, cosa que los policías entraran como una guerra, así, entraran y lo mataran a él. Ese era su plan, hasta que él dice que el televisor se encendió solo porque los vuelos eran muy bajitos ahí y se encendió el televisor. Y él puso atención a lo que el pastor Chuck estaba enseñando. Yo creo que todo esto lo preparó Dios. Amén. En su amor, en su misericordia, preparó a la televisión, se encendió y justo el pastor estaba hablando del amor de Dios, no estaba hablando del infierno, ni la elección predilecta, ni para dónde vamos. Y eso fue lo que cautivó a este hermano. En ese momento era un hermano, ni siquiera hermano, era una persona que estaba totalmente perdida.
Y Dios, ¿no es cierto?, lo llamó y lo trajo, y usted sabe la obra que Dios ha hecho en más de 40 años en él. Lo último que queremos ver, dice, los calvinistas malinterpretan Romanos 9:13, dice Eduardo Job, y en adelante y anteriores a Jacob elegí a Esaú aborrecí. ¿Podrían comentarlo? A ver, ese tipo de cosas son... ¿Por qué dice así el pasaje? Porque Esaú no buscó nunca a Dios, no tenía en mente Dios. Él, hay que tener claro esto, no sé cuánto tiempo vamos, pero la primogenitura al hijo primogénito era lo más no era solo el dinero, era pasarle el bastón, por decir así, con todo lo que era la enseñanza de lo que Dios le había enseñado de trascendencia, digamos, hacia adelante. Y a él no le interesó. Él decidió, a mí no me importa lo espiritual, yo no estoy ni ahí, esto es tan bobo que prefiero comer un plato de lentejas, saciar mi hambre del momento y te la regalo, a mí no me interesa. Y él dice también, de hecho, yo voy a morir, dice, en una parte dice, yo voy a morir, así, ¿qué me importa a mí? O sea, si eres el elegido, o mejor dicho, si eres el primogénito, tú tenías que estar claro que no solo iba a recibir los bienes del Padre, sino también la bendición espiritual que él rechazó. Y no solo eso, sino que también cuando uno ve la historia de Esaú hizo todo mal, porque eligió mujeres como para ir en contra de sus padres, digamos, las elecciones que él hacía eran deliberadas. Entonces, él no amaba a Dios. Sí, por eso creo que, tomando el libro de Romanos nuevamente, que dice que cuando Dios elige, dice, a ver, déjenme poner el texto como corresponde. Que Dios nos eligió, a ver, Dios mío. Estoy igual que tú. Junta la cabecita. Dice, a ver, Romanos 8 dice que Dios nos eligió de antemano según, según su presciencia. Sí, pero no dice eso, vamos a leerlo mejor. Estoy terrible en realidad, Es que es abuelito. Ese es el problema. No es un texto preferido, si el problema ya, ahí viste, ya me asusto ya. Toma mucho mate, por eso. No. A los que han... ya. Oye, no sé quién la producción se manifestó con galletas tan ricas. La señorita... Tan ricas. Daniela. Llaman la sugerencia de nuestro espectador. Me hacen engordar, pero no importa. Tan ricas. ¿A ti te encontró el versículo? Sí, ya lo hallé ya. Voy bajando. Ya, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto conforme a los propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Digamos, es lo mismo, Dios no es que haya elegido a Jacob y a Esaú, sino que él sabía lo que iba a ocurrir con Jacob y con Esaú. Y en Jacob encontramos claramente un hombre que busca a Dios cuando él busca al Señor, cuando todo lo que ocurre con él en realidad, cuando va a Labán, cuando va camino para allá. Entendamos que todo lo que pasó también con Jacob no es que Dios cerró los ojos, tengámoslo claro que no. O sea, su madre nunca entendió la profecía, no, sin duda. ¿Cierto? Dios le dice, hay dos mundos, dos países en tu vientre. El mayor servirá al menor. Si Rebeca la ha tenido clara esa película, clara. No tendrían por qué haber confundido a su hijo. No, sí es verdad. Después, por este engaño, nunca más se vieron. Pasaron 20 años que él ni siquiera lloró a su madre. Ella y no alcanzaba a ver ni a los nietos ni nada. Entonces, también hay que tener claro, bueno, que después podemos hablar cuando elige los hijos, los matrimonios eligen un hijo para allá, otro hijo para acá. Sí, ahora, pero lo importante de Jacob, de Esaú, que hay una gran diferencia entre ellos como hombres. Digamos, Jacob realmente buscó a Dios, en un momento le fue cambiado el nombre porque ya no quería ser más Jacob, y Dios le cambió a Israel, mientras que Esaú era totalmente contrario, hacía las cosas a propósito para ofender, para poner triste el corazón de sus padres, porque la Biblia dice que los puso muy tristes. Entonces, no es que haya elegido Dios a Jacob para que hiciera así, sino que él eligió ser así y Esaú también eligió ser así. Pero acuérdate que la palabra aborrecer significa poner en segundo lugar. Sí. Y eso fue lo que ocurrió también con él. Sí. Fue puesto en segundo lugar, ¿no? O sea, no... Bueno, queridos hermanos, como siempre nos hemos pasado en el tiempo, esperamos no haberlos aburrido y las preguntas no llegaron muchas en realidad, pero llegaron sí comentarios que han sido muy buenos y es importante que también nos ayuden con los comentarios. Le damos gracias por estar con ustedes, los esperamos el próximo lunes y Dios les bendiga mucho. Gracias por escucharnos y perdónenme todas mis cosas raras. Dios les bendiga mucho. Nos vemos el próximo lunes. Habrá más historias.